Hey, muy buenas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Madwell y hoy estamos aquí nuevamente con Nier Reincarnation y en esta ocasión tenemos lo que sería un video guía sobre memorias en el cual vamos a ver lo que serían las distintas memorias que tenemos actualmente en el juego y al final vamos a ver lo que serían las recomendaciones de memorias para equipársela a cada uno de los personajes que tenemos 4 estrellas. Así que sin más vamos a comenzar revisando primero que nada todas las memorias que tenemos, que son las que estamos viendo justamente aquí a continuación. En total tenemos unas 24 memorias que están divididas en grupos, por así decirlo. Como se pueden estar fijando acá, tenemos unos mini grupos que están compuestas por 3 memorias. Y cada grupo de estos da una bonificación en especial. ¿Qué quiere decir esto de las bonificaciones? Es que si nosotros nos concentramos por ejemplo en esta que dice más ataque, quiere decir que si nosotros le equipamos a un personaje por lo menos 2 de estas 3 memorias, el personaje va a ganar una bonificación en cuanto a ataque. Por ejemplo, si tuviéramos estas 2 memorias equipadas en un personaje, obtendría un 10% de ataque. Y si tuviéramos estas 3 memorias equipadas en ese personaje, pasaríamos a tener un más 15% de ataque. Y lo mismo va a pasar con el resto de la memoria. Entonces, al tener cada una de estas memorias equipadas en un personaje, vamos a ganar ciertas bonificaciones. Pero la cosa no queda ahí solamente. Además de esto, las memorias dan una bonificación adicional, que son bonificaciones aleatorias de estadística, que son las bonificaciones base y las bonificaciones secundarias. Aquí por encima voy a poner una imagen para que ustedes lo tengan más claro todavía. Pero esto es algo que va a ayudar a potenciar todavía más nuestros personajes y hacerlos más personalizables todavía. Pero bueno, ya dejando esa pequeña explicación de lado, de lo cual lo voy a comentar ya para otro video. Para aquí solamente nos vamos a concentrar en la memoria, en las bonificaciones grupales y en los personajes. Entonces, como nos fijamos acá, ya lo dije, todas estas son bonificaciones grupales. Y tenemos bonificaciones para ataque, tenemos bonificaciones para aumentar la agilidad o la velocidad, como lo prefieran. Tenemos bonificaciones para aumentar el HP, tenemos bonificaciones para aumentar la defensa. Podemos aumentar la probabilidad de crítico, podemos aumentar el daño crítico. Y tenemos estas dos de acá, que son bastante peculiares. Una aumenta el ataque y a la vez disminuye la defensa. Y la otra aumenta la defensa y a la vez disminuye el ataque. ¿Por qué digo que son bastante peculiares? Por el hecho de que, si nos fijamos aquí la bonificación, por ejemplo, dice que aumenta un 20% el ataque y disminuye un 20% la defensa. Pero todas estas bonificaciones duran 60 segundos desde que comienza el combate. Por lo tanto, apenas se termine ese tiempo, vamos a perder esta bonificación y debuffo también. Lo cual son memorias que van más orientadas a combates de PvP o combates de arena. Entonces esa sería su principal función, o a menos que nosotros estemos farmeando a algún nivel que sepamos que no nos va a tomar tanto tiempo, también lo podríamos utilizar ahí. Ahora, entre todas estas memorias es difícil decir cuál sería como la más recomendada para cualquier personaje. No hay una que funcione al 100% para todo porque todos los personajes son distintos, hay algunos que se parecen a los otros, pero todos son a la larga bastante únicos, por así decirlo. Pero si alguien tiene una duda como para comenzar, sería la más recomendada este grupo de acá. Porque como solamente da bonificación de ataque, ya al comienzo del juego es lo que más necesitamos, bonificaciones de ataque. Ya cuando lleguemos a instancias difíciles, ya ahí nos podemos ramificar en distintas memorias e ir experimentando con distintas. Así que sería más que nada eso en cuanto a las bonificaciones con memoria. Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen en la cual vamos a hablar sobre los personajes y las memorias que recomiendo yo equiparle a cada uno de ellos. Entonces estamos aquí en la primera imagen de 2 en la cual vamos a ver estos primeros 5 personajes y en la siguiente vamos a ver los otros 5. Entonces si nos fijamos, lo primero que vemos es que todos los personajes tienen 3 grupos de memoria, los cuales representan la más recomendada, las que están aquí a la izquierda, y las que están más a la derecha serían las menos recomendadas equiparle a estos personajes. A menos que no tengan ninguna mejor alternativa, podríamos equiparla del final. Entonces vamos a comenzar por 2B, un personaje que es bastante balanceado, un personaje bastante ofensivo, del cual ya hablé en la tier list que le hice. Si alguien no vio ese video, se lo voy a dejar por aquí encimita. Bueno, como digo, 2B es un personaje, un DPS bastante bueno, uno de los mejores que tenemos actualmente.
Por lo tanto, lo que nosotros vamos a querer es querer potenciar su ataque. Por eso lo más recomendado para comenzar sería este grupo de memorias que le aumentan el ataque. Ya después podemos, si es que queremos, podemos probar con las que le aumentan el ataque y le disminuyen la defensa. Más que nada si es que queremos hacer combate en PvP. Y por último tenemos las memorias que le aumentan la agilidad. Que la agilidad en el juego es bastante importante por el hecho de que mientras más agilidad tenga el personaje, más rápido va a poder atacar. Pero también tiene su contra, porque si nosotros atacamos más veces, lo que vamos a lograr es que la habilidad de nuestro personaje se cargue más rápido, porque cada vez que un personaje haga daño o reciba daño, se va a llenar esa barrita del personaje de la habilidad. Pero las habilidades del arma no se cargan así, las habilidades del arma se cargan mientras el personaje está inmóvil en su lugar. Entonces ahí nosotros tenemos que ir viendo qué nos conviene más, si es que queremos cargar más rápido la habilidad del personaje o si es que queremos esperar a que se cargue la habilidad del arma y sacarle provecho a ella. Pero aún así, este tipo de memoria va a funcionar bastante bien en cualquier personaje en realidad, así que hay que dar decisión de cada uno cuál le quiere equipar. Bueno, luego vamos a pasar con el siguiente personaje, que sería A2. Bueno, A2 es el personaje con el mayor ataque base que tenemos actualmente en el juego. Lamentablemente, tanto su defensa como su HP son muy bajos. Prácticamente ella es un cañón de cristal. Por lo tanto, también nosotros, gracias a eso, podemos darnos una idea mejor de cómo queremos equipar al personaje. O sea, concentrarlo full ofensivo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que sería cómo funciona A2, porque no se limita solamente a tener mucho ataque y ya está, sino que ella tiene una habilidad que si su ataque resulta ser crítico, el daño va a aumentar todavía más. Y tiene un arma que le aumenta la probabilidad de crítico, por lo tanto ella se concentra a full al daño crítico. Entonces por ese motivo yo la primera opción que tengo acá es este conjunto de memorias que le aumentan la probabilidad de crítico para sacarle más provecho. Y ya si no nos gusta la probabilidad de crítico, simplemente le podemos equiparle este conjunto que le aumenta el daño crítico y también vamos a sacar bastante provecho. Y por último tenemos la que sería el conjunto que le aumenta el ataque y le baja la defensa. Como un personaje que tiene baja defensa, no le va a afectar que le bajemos más todavía la defensa, así que también es muy recomendada. Luego vamos a continuar con Frelis. Frelis es un personaje DPS que es bastante similar a 2B, bastante similar de hecho. Ahora, como es un DPS bastante ofensivo, lo que queremos nosotros es mejorar su estadística de ataque. Primero queda la más estándar, que sería la de ataque. Prácticamente tiene las mismas memorias que 2B, pero el orden varía un poco. Ya que en segundo lugar tengo la memoria de que le aumenta la agilidad, por el hecho de que la habilidad de Frelis le aumenta el ataque a todos sus compañeros. Por lo tanto, es una habilidad que nosotros no vamos a querer conseguirla lo más rápido posible, ya que la habilidad del arma de Frelis le disminuye la defensa a un enemigo, así que lo podemos posponer un poco, quizás para esos combates contra el jefe final de alguna dungeon, por ejemplo, le podríamos sacarle más provecho así. Y ya por última opción tenemos el conjunto de memorias que le aumentan el ataque y le bajan la defensa. Después tenemos ahora a Fio. Fio, que es un personaje que tiene bastante ataque. Si no me equivoco, tiene más ataque que Frelis y que 2B. Por lo tanto, también vamos a querer armarle un conjunto bastante ofensivo. O por último, también aquí tenemos lo que sería una memoria que le aumenta la defensa, porque ese es el punto por el que más flaquea Fio. Entonces, compensar eso y hacerla más defensiva también podría funcionar. Porque Fio, aparte de tener bastante ataque, es un personaje que podemos decir que es un support, porque tanto su habilidad como personaje como la habilidad de su arma dan bonificaciones al grupo. Entonces por esa razón también la podríamos centrar como un personaje support y tratar de que aguanten lo más posible en combate. Y por último, para terminar con esta imagen, nos quedaría 9S. Que 9S es un personaje más o menos tanque, por así decirlo. No es tan tanque, pero va más orientado a ese tipo de juego. Por eso es que tengo en primer lugar un conjunto de memorias que le aumentan la defensa y en segundo lugar las que le aumentan el HP. Y ya por último, si es que quisiéramos atacar con él, que tiene un ataque bastante bajo, así que no se recomienda tanto, pero quizás como para comenzar le podríamos equipar este conjunto que le aumenta el ataque. Pero como digo, le vamos a sacarle más provecho a estas dos, porque la habilidad de Nai le aumenta el daño cuando él vuelve a atacar después que hizo esta habilidad.
Entonces no compensa tanto la habilidad para el personaje, o no lo ayuda tanto, mejor dicho. Entonces por eso, a mi opinión, yo creo que es mejor orientarlo a un conjunto más defensivo. Bueno, entonces ahora estamos con la siguiente imagen, en la cual tenemos todos los otros personajes que nos faltan por revisar, incluyendo el personaje que apareció hace poco en el gacha, que sería F66X. Primero que nada vamos a hablar de estos dos personajes que tienen el mismo conjunto de memorias recomendadas, que sería Dimis y Aqueja. En primer lugar, ¿por qué las tengo ambos con agilidad de entrada? Porque las habilidades de estos personajes son bastante buenas. Bueno, dependiendo del criterio del jugador, obviamente. Por ejemplo, Dimis, con su habilidad, él puede cegar a un rival, lo cual sirve un montón, tanto en PvP como en batallas de Dungeon, por ejemplo. Mientras que la de Aqueja le baja el ataque al objetivo, que es una disminución de ataque bastante alta, así que también le podemos sacarle bastante provecho a este tipo de habilidad. Y ya después de eso tengo conjuntos de memoria defensivos que le aumentan la defensa y que le aumentan el HP. Porque por ejemplo Dimis tiene el mejor HP del... no, uno de los mejores HP del juego. Así que también lo podemos potenciar y quizá, si es que no nos interesa potenciar más su HP, podemos potenciar su defensa. En el caso de Aqueja tiene estadísticas también que son bastante defensivas, así que también podemos orientarla a la defensiva. Y como es un personaje entre comillas de buffer, por así decirlo, con razón no vamos a querer que se nos muera, sino que queremos que aguante por más tiempo en combate. Luego tenemos a F66X, que es un personaje full defensivo. Aquí no sirve ponerle, equiparla con memorias que lo aumenten el ataque, porque su ataque es el peor que tenemos del juego, así que con mayor motivo no la vamos a equipar así. Podríamos equiparle también, aparte de las que estamos viendo acá, una memoria que le aumente la agilidad. También podría funcionar porque hay que recordar que su habilidad de personaje es una curación en área y que su curación es bastante alta a pesar de que no esté al máximo, ya lo he podido comprobar yo. Entonces está bastante bien, pero obviamente es un personaje que va más orientado a combates de dungeon, pero de los niveles más altos. En los más bajos no hace falta. Ahora, en cuanto a la memoria recomendada, tenemos HP y defensa, y además tenemos más defensa y menos ataque. Sería el único personaje que le recomendaría equipar este tipo de memoria, por el hecho de que se la podíamos equipar ya sea para ponerlo el personaje de nuestro team defensivo en PvP. Podría ser interesante para que aguante suficiente, y ahí por último le cambiamos el arma y le ponemos algún arma que pueda molestar al rival, entonces puede ser una buena opción. Pero sería más que nada eso. Luego vamos a pasar con el siguiente personaje, que sería Rion. Rion es un personaje que digamos que es más o menos, la verdad. No es que destaque mucho. Lo mejor del personaje sería más que nada la habilidad de su arma, que puede cegar a un rival. Pero la habilidad del personaje no me gusta mucho porque tiene la misma habilidad que tiene Tui, que mientras menos HP tenga, más daño va a hacer. Pero no tiene estadísticas de ataque muy altas, o sea, son bastante bajitas. Por lo tanto, es un personaje que aquí podemos decir que puede quedar al criterio del jugador como lo queramos equipar, porque no es un personaje que vaya a destacar tanto. Entonces por eso yo lo tengo en primer lugar con este conjunto de memorias que le aumentan el ataque. Como por último para sacarle un poquito más de provecho a su habilidad de personaje. Ya el otro sería la agilidad, también que va de la mano con la habilidad del personaje. O simplemente aumentarle la defensa, que sería el punto por el que más flaquea el personaje. Pero sería eso. Y por último lugar tenemos a Argo, un personaje que también es bastante, no mediocre, pero es un personaje que no se suele utilizar tanto, por el hecho de que su habilidad es la misma que tiene Night S, que aumenta el daño, pero si el personaje vuelve a atacar después que utilizó esta habilidad, entonces no es una habilidad muy recurrente para utilizarla. Pero si queremos sacarle provecho a este tipo de habilidad, podemos equiparle esta memoria que le aumente el ataque. Podríamos sacarle un poquito más de provecho. O le podemos equipar esta que le aumenta el HP, ya que Argo tiene bastante HP, así que podemos estar bastante bien ahí. O por último, la que le aumenta el ataque y le baja la defensa. Por si no tenemos ninguno de los top DPS, quizá podemos compensarlo con él. Pero sería en realidad más que nada eso. Bueno, y eso sería todo con respecto a esta guía de las memorias que tenemos actualmente en el juego y las memorias recomendadas para cada uno de los personajes 4 estrellas. Ojalá que toda esta información les sea de ayuda. Y como lo mencioné, voy a dejar para un próximo video lo que serían las habilidades base y las habilidades secundarias de las memorias, porque
creo que puedo sacar bastante contenido para hablar sobre ello y no quería alargar este video mucho. Aún así, tenemos bastante información suficiente como para poder armar a nuestros personajes debidamente bien, a mi opinión. Si alguien tiene una opinión distinta, me lo puede dejar en los comentarios y lo voy a tener muy presente para una próxima actualización de este tipo de video. Pero sería más que nada eso. Entonces, ya saben ya, si les gusta esta clase de contenido, se agradecería mucho un like. Si se quieren suscribir, la gente que no lo esté, también se agradecería un montón. Si quieren estar al tanto de los próximos videos, le pueden dar clic a la campanita y esta les debería de avisar. Y si tienen alguna duda o consulta, también tenemos un grupo de Discord que va a estar el link en la descripción. Y eso. Entonces yo aquí me despido, nos vamos a estar viendo para la próxima, que estén todos muy bien, cuídense y nos vemos. Bye.